¿Qué tal? A ver, ¿qué pasaría si la fe, en lugar de ser una virtud, fuera más bien una barrera para el entendimiento? Hoy vamos a desglosar justo esa idea, que es bastante provocadora, y otros argumentos centrales del libro El espejismo de Dios de Richard Dawkins. Nos vamos a meter de lleno a lo que el autor plantea sobre la religión y el lugar que ocupa en nuestro mundo. El autor nos avienta esta pregunta desde el inicio, una idea que, por cierto, nació de una campaña de publicidad. Imagina un mundo sin religión. No es nada más una frase bonita, ¿eh? Es toda una invitación a que nos cuestionemos el rol que juega en la sociedad. Y de aquí parte todo nuestro análisis. Ok, para entender bien su postura dividimos el análisis en 5 temas principales del libro. Primero, el estatus tan especial que se le da a la fe. Segundo, por qué creemos pero desde la psicología. Tercero, de dónde viene la moralidad. Cuarto, el clásico debate entre ciencia y creación. Y para cerrar, un análisis de los textos sagrados como si fueran ficción. Muy bien, vámonos de lleno. Empezamos con el primer gran argumento del libro. La idea aquí es que a la fe religiosa se le da un privilegio que no se le da a nada más en la sociedad. O sea, un respeto casi automático que no se exige para otras ideas, y que además casi nadie se atreve a cuestionar. Y aquí es donde el autor señala algo que considera una inconsistencia clave. A ver, piénsenlo. Nadie puede justificar que discrimina a alguien diciendo que va en contra de su libertad de pensamiento, ¿verdad? Pero, como dice el libro, si el argumento se disfraza de libertad religiosa, entonces la cosa cambia. De repente recibe un trato especial, tanto legal como social. El punto es que la etiqueta religiosa parece que da un pase libre. Y esto no es pura teoría, ¿eh? El autor pone ejemplos muy concretos, desde grupos que demandan para poder discriminar en nombre de su fe, hasta leyes de impuestos que, según él, benefician más a unas religiones que a otras. Y para que veamos el poder histórico de este privilegio, se menciona el caso de Edgardo Mortara, que es fuertísimo. Un niño que fue separado de su familia judía solo porque una sirvienta lo bautizó sin permiso. Para la iglesia, eso lo convirtió legalmente en cristiano y se lo llevaron. Bueno, pasemos a la segunda parte para ver cómo se desarrolla esto. Aquí el libro se mete directo a la mente humana para tratar de entender los orígenes psicológicos de la fe y de esas experiencias que llamamos espirituales. El autor propone una idea fascinante, que nuestro cerebro no nada más ve el mundo, sino que lo construye. Dice que funciona con una especie de software de simulación, que va creando modelos para darle sentido a todo lo que nos rodea. Y esto es clave, porque significa que nuestro cerebro puede rellenar huecos con sus propias invenciones cuando la información que recibe es ambigua o incompleta. Y para explicarlo, cuenta esta anécdota personal que lo deja clarísimo. De niño, una noche, escuchó una voz de hombre, muy solemne, como si estuviera rezando. Obviamente se asustó, fue a ver qué era y descubrió que era solo el viento silbando al pasar por el ojo de la cerradura. Su cerebro tomó un sonido cualquiera y lo convirtió en una voz humana. Le pasó otra vez. Vio una cara malévola gigante en una ventana. Aterrado, se acercó poco a poco y resultó que era nada más la sombra de unas cortinas. La cara, la expresión diabólica, todo, argumenta, lo generó su propio cerebro. Estos ejemplos sugieren que muchísimas experiencias sobrenaturales podrían ser en realidad producto de este poderoso software de simulación que todos tenemos. Pero este fenómeno no es solo de una persona, también pasa a gran escala. Y el libro lo demuestra con los cultos cargo. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, unos isleños de Melanesia vieron cómo a los soldados occidentales les llegaban cosas increíbles, la carga, en aviones que bajaban del cielo. Entonces, para que les llegara su propia carga, ¿qué hicieron? Construyeron pistas de aterrizaje y torres de control falsas, e imitaron los rituales de los soldados. Básicamente, crearon una religión desde cero, basada en pura observación. Y el remate de este ejemplo es esta respuesta de verdad increíble. Cuando el explorador David Attenborough le preguntó a un seguidor si no se cansaba de esperar a su Mesías, un tal John Frum, el hombre le respondió con una lógica, pues, impecable. Si tú has podido esperar 2000 años a que venga Jesucristo, y no ha venido, yo puedo esperar más de 19 por John. Una comparación directa y demoledora. En nuestra tercera sección, el libro se mete con una de las preguntas más grandes, la moral. Explora si de verdad necesitamos a un Dios para ser buenos y busca las raíces de nuestro sentido del bien y del mal en la evolución. Esta es la pregunta que está en el corazón de esta parte. ¿De verdad necesitamos la religión para saber qué está bien y qué está mal? ¿O será que nuestra moralidad tiene un origen mucho más profundo, uno que tal vez ya viene grabado en nuestra biología? Para intentar responder, el libro se apoya en la investigación del biólogo Mark Hauser. Lo que él hizo fue plantear dilemas morales a gente de muchísimas culturas y religiones. Por ejemplo,
Les preguntaba si salvarían a un niño que se ahoga a costa de arruinar unos pantalones caros. Y lo sorprendente fue el resultado. Un 97%, imagínense, casi todos, sin importar su fe o si no tenían ninguna, daban las mismas respuestas morales. Entonces, la conclusión que presenta el libro es esta, que quizá tenemos una especie de gramática moral universal. O sea, así como nacemos con la capacidad para aprender un idioma, podríamos nacer con un sentido del bien y del mal que evolucionó con nosotros. Uno que funciona de forma totalmente independiente a cualquier doctrina religiosa. Ahora sí pasamos a la cuarta sección, un verdadero choque de trenes. Aquí el libro pone frente a frente la explicación científica de la complejidad de la vida, la evolución por selección natural, con los argumentos del llamado diseño inteligente. El autor identifica aquí lo que para él es una falla lógica central en el argumento creacionista. Le llama el argumento de la incredulidad personal, y funciona más o menos así. Como yo no me puedo imaginar cómo algo tan complejo como un ojo pudo haber evolucionado, entonces tuvo que ser diseñado. El contraargumento del libro es muy simple. Que a uno le falta imaginación no es prueba en contra de la evidencia científica. Para explicar cómo la evolución sí puede crear cosas complejas, usa la analogía de una cámara acorazada. Abrir una cerradura de combinación al puro azar es prácticamente imposible. Pero, ¿qué pasaría si la cerradura estuviera defectuosa y te diera una pequeña pista, como un clic cada vez que le atinas a un número? De repente, lo imposible se vuelve posible. Pues el autor argumenta que la selección natural funciona así, no es puro azar, sino un proceso que va acumulando los pequeños aciertos, guiando poco a poco hacia una complejidad que nos parece asombrosa. Y con esto llegamos a la última sección. Aquí el libro le pone una lupa de escepticismo a los textos sagrados. No los ve como revelaciones divinas, sino como lo que vería un historiador. Documentos antiguos que pueden tener errores, contradicciones y, por supuesto, muchas florituras. Para dejar bien clara su postura, el autor hace una comparación que es deliberadamente provocadora. Sostiene que, desde un punto de vista histórico, la única diferencia real entre los evangelios y una novela moderna como El Código da Vinci es el tiempo que ha pasado. Ambos, argumenta, son obras de ficción. Y para respaldar esta afirmación tan fuerte, el texto da varios puntos. Primero, que los 4 evangelios que conocemos fueron elegidos de forma un tanto arbitraria de un grupo mucho más grande. Segundo, que tienen el mismo estatus de leyenda que podrían tener las historias del rey Arturo. Y tercero, que contienen cosas que son históricamente imposibles, como el famoso censo del gobernador Quirino que se menciona en el Evangelio de Lucas. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que el mismo autor pone sobre la mesa. Se dice mucho que existe un vacío con forma de Dios que necesita llenarse. El libro le da la vuelta a la idea y pregunta, si quitamos a Dios de la ecuación, ¿con qué podemos llenar ese espacio? ¿Con la maravilla de la ciencia? ¿Con el arte? ¿Con la amistad? ¿O simplemente con el amor y el aprecio profundo por la única vida que estamos seguros de tener? Es una pregunta que se queda ahí, sonando, invitando a la reflexión.